El próximo panel, conducido por Pablo García Bringas, vicedecano de Relaciones Externas, Formación Continua e Investigación de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Deusto, abordará el análisis de algunos tipos de tendencias. Siendo la ciberseguridad un campo transversal, algunas de las tendencias tendrán un carácter más tecnológico, otras estarán relacionadas con algún sector que vive una auténtica revolución digital, y habrá un tercer enfoque más relacionado con la faceta directiva de la gestión de riesgos empresariales. Para ello, contamos con la presencia de Roberto Martínez, director técnico de Ingecom, Azucena Hernández, CEO del grupo Cibentia Mobility and Cybersecurity, y Stefan Deutscher, un miembro clave de las prácticas de ventaja tecnológica y tecnología, medios de comunicación y telecomunicaciones del Boston Consulting Group. Señor García Bringas, cuando quiera. Kaixo, arratsaldeon guztioi. Buenas tardes a todos. Bueno, para sobre todo empezar con el agradecimiento a la organización por hacernos partícipe de este pequeño privilegio que tenemos en el País Vasco, que es el Basque Cybersecurity Center. Bueno, ya más o menos estoy presentado. Simplemente un par de pinceladas sobre cuál puede ser el papel, en este caso, de la Universidad de Deusto en materia de lo que antes llamábamos seguridad de la información, en los últimos años ciberseguridad. Básicamente desde la experiencia en 12 años de organización del máster de seguridad de la información, del cual, pues, en general, nos sentimos bastante orgullosos por el talento que hemos ido generando, sobre todo para dar respuesta a todos estos retos que venimos compartiendo a lo largo de esta mañana. Sin más, dar paso a nuestros ponentes. Tenemos hoy el privilegio de contar con la participación de, en primer lugar, Roberto Martínez, director técnico de Ingecom, empresa de Bilbao fundada en 1996 y que acumula, pues, una dilatada experiencia de más de 30 años en lo que es tecnología y en seguridad de la información por la vía de los hechos, por la vía de la práctica, simplemente desplegando proyectos de TI y de ciberseguridad en clientes, que es donde está la realidad y, de alguna forma, el mejor sensor que nos puede medir cómo está el negocio o la necesidad de la prioridad de la ciberseguridad en los últimos años y en la actualidad. El ADN innovador de Ingecom contempla continuamente la búsqueda de nuevas soluciones, bueno, pues que, como sabemos, es un mercado que se encuentra en un momento de reto. Parece que hay mucha demanda, también es cierto que somos muy buenos vendiendo la necesidad de la ciberseguridad, es una componente muy emocional a la hora de vender, también hay ciertas ambigüedades a menudo. Cuando nos toca vender ciberseguridad, también, de alguna forma, hay una componente que tenemos que gestionar muy bien, que son las expectativas, el retorno de la inversión en clave de ciberseguridad. Ahora nos lo van a detallar con precisión. Pues no es fácil, porque a menudo hace falta también mucha concienciación en las compañías, grandes, pequeñas. Estamos todos afectados por la problemática. Y, en general, las directivas tienen que ver el problema, porque no es algo que se ubique en una parte del organigrama, sino que es algo absolutamente transversal y que impacta desde el diseño de las cosas. Además, tenemos el privilegio de contar con Stefan Deutscher, director asociado de Boston Consulting Group, miembro central del área de ventaja tecnológica y tecnología, medios y telecomunicaciones del Boston Consulting Group, con sede, en este caso, en Berlín. Stefan es el líder global de BCG para ciberseguridad y gestión de riesgos TI y también es el líder global de Boston Consulting Group para infraestructura TI y operaciones de centro de datos. A menudo se encuentra en la posición de tener que asesorar, ayudar a sus clientes en esta encrucijada entre las dos grandes áreas. Stefan ha trabajado en estos temas para todo tipo de industrias y sectores en los 5 continentes y, bueno, hablando de industrias como pueden ser los seguros, banca, aeroespacial, medios de comunicación, productos industriales, minería, industrias químicas, TI en sí mismo, telecomunicaciones y también sector público. Un recorrido más que interesante. Y para terminar, y no por ello menos importante, contamos también con el privilegio de estar con Azucena Hernández, periodista y empresaria, dos facetas
muy interesantes en su combinación, que son los pilares que han llevado a Azucena a la nueva actividad que está liderando en la actualidad desde su posición de CEO, de directora general del grupo Civentia Mobility and Cybersecurity. Una empresa de nueva creación que está impulsando dos proyectos muy interesantes que hoy nos va a desgranar con más detalle, como son, por un lado, el Eurozip Car, el European Cybersecurity Test for New Cars. Lo explicará con detalles. Yo, cuando he tenido la oportunidad de tener unas primeras pinceladas sobre de qué iba el proyecto, me ha parecido, francamente, en el núcleo de un sector como es el de la automoción, competitivo donde los haya. Y HackerCar, una plataforma digital cuya finalidad es aunar el mundo de los coches con el de las cosas conectadas y el de la ciberseguridad. En una primera parte de su carrera profesional, su primera etapa profesional, está jalonada de éxitos en el sector de la prensa del automóvil, con puestos directivos en revistas como Motorsport, Car and Driver, Todo Terreno Magazine, El Mundo del Automóvil, Car and Tecno, Todos los Coches del Mundo y alguna otra. En todos estos medios ha ocupado puestos de alta dirección y destaca en general su etapa como directora y creadora de la revista mensual Autofácil, líder de ventas en España dentro de su sector a lo largo de 15 años. 15 años son muchos años, acreditan de una forma bastante clara el buen hacer de las cosas. Y en una segunda etapa, desde el 2013 aproximadamente, Azucena desembarca en el mundo de la ciberseguridad, en el mundo de la seguridad nacional, siendo pues promotora, directora de las revistas One Magazine y One Hacker, logrando que ambas cabeceras se conviertan prácticamente desde su lanzamiento en líderes de difusión en sus respectivos sectores. Hemos, a lo largo de toda la sesión, ya 3 de la tarde, se han dicho un montón de cosas, pero por empezar por alguna, en principio, había empezado a pensar en clave de por dónde podían haber ido los tiros en la experiencia de Roberto, pero tanto Estefan como Azucena estábamos pensando en por dónde van los tiros, los vectores de ataque, cuáles son los tipos de ataque que se producen hoy en día, desde un punto de vista de vuestra experiencia. ¿Por dónde va más o menos el problema de la ciberseguridad en nuestros días, en estos momentos? Bueno, buenas tardes. Nosotros desde Ingecom lo que vemos es que el mundo de la ciberseguridad está evolucionando muy rápido y lo que tenemos muy claro es que si quieren atacar una empresa, esa empresa va a ser atacada. Todos hemos visto casos de multinacionales en los que les han atacado. Entonces, desde nuestro punto de vista, hoy en día lo más importante es, como primer paso, como primer objetivo, intentar poner todos los medios posibles para que ese ataque no se produzca, o dicho de otra forma, poner las mayores barreras posibles para que sea difícil ese ataque. Y como segunda parte, igual de importante, es poder mitigar ese ataque lo antes posible. Eso es, desde nuestro punto de vista, la tendencia que hay y cómo debe estar evolucionando a día de hoy lo que es la ciberseguridad. Es posible que nos ataquen, ¿cómo vamos a reaccionar? Tenemos que evitar que ese ataque se propague mucho, que nos invada toda la red y que podamos mitigarlo en cuestión, si no es de minutos, por lo menos sí de horas. Por ejemplo, Estefan. Sí, Kaixo. Por ejemplo, lo que hemos visto en los últimos 5 años es que hay un cambio enorme entre las industrias que son atacadas. Hace 5 años la prioridad eran bancos, empresas de telecomunicación, etc. Y ahora empresas de bienes industriales, empresas de manufacturing, empresas de automóviles, todos son atacados por motivos diferentes. Sí, para robar propiedad intelectual, sí, para hacer un tipo de, ¿cómo se dice? Ransom, extorsión de dinero, ¿no? Tienes razón que solo hay 2 tipos de empresas, las empresas que han sido hackeadas y los que todavía no lo saben. Y por eso hay que prepararse. A mí permíteme que antes de empezar a hablar de las amenazas, diga algo que es muy personal. O sea, como has comentado, llevo toda mi vida
gran parte de mi vida desde el año 1992 vinculada al sector del motor. Gracias a eso he tenido la posibilidad de probar todo tipo de coches y dirigir revistas, como bien has dicho, que se han convertido en líderes. Eso me ha permitido conocer muy de cerca al usuario. Y ese usuario siempre me ha hecho preguntas, a mí y a mis compañeros. Preguntas, pues ¿me compro un Mercedes o un BMW? ¿Un familiar o un monovolumen? ¿Me compro un coche con el GPS que dice la marca o me compro el tontón que cuesta más barato? A partir de ahí sí tengo que reconocer una cosa. Nunca jamás, ni siquiera ahora, me han preguntado si su coche es ciberseguro o qué marcas son las que ofrecen un coche con mayor nivel de ciberseguridad. Y a partir de ahí paso a las amenazas. Desde el año 2012 existen registrados casos reales en los que se han accedido a los datos de un vehículo, se han accedido por control remoto a acceder al interior de un coche y a poder robarlo. Se ha podido acceder al airbag, se ha podido frenar un coche, acelerarlo. O sea, estamos jugando con datos privados y con ataques a la vida de las personas. Entonces, pero, insisto, nadie jamás, ni hoy, me han preguntado cómo saber si su coche es ciberseguro. Hay algunos casos que más o menos recientes, como la demo del Jeep Cherokee, que puede ser una que, y Mercedes, si buscamos en Google, y Opel, y Fiat, Jeep Cherokee Hack, sí. es una que se ha convertido en un símbolo, ¿no?, de Sí. todo lo que se puede hacer. Y eso ya va pasando, o sea, es más allá de... Esto era un experimento, digamos, de laboratorio. Es una eso realidad. ya va pasando. Es una realidad, pero en el usuario todavía no se percibe la sensibilidad de conocer y querer pedir que su coche sea ciberseguro. Y hay un grave problema que las marcas, digamos que van a mantener en una línea roja mientras que el usuario no lo demande. Y ahí... Ahí queda todo un camino por recorrer. El sector, o sea, ¿va a esperar a que haya un par de accidentes graves? El sector, el usuario por una parte vive en un mundo en el que se conecta a WhatsApp, se conecta a Internet, tiene LinkedIn, tiene más amigos en las redes sociales que en su vida personal, habla con Siri, asistentes virtuales, y los fabricantes de coches cada vez integran más, implementan más tecnología en sus coches. Y a partir de ahí se produce un desencuentro. Incluye mucha tecnología, pero el usuario no demanda ciberseguridad, los fabricantes no se preocupan por, en sus estrategias de marketing, implementar la ciberseguridad. El día que una marca de coches haga un spot de televisión en el que, igual que habla de tecnología y de un pack de confort, hable de ciberseguridad, estaremos en otro momento. Bueno, pues sí, iremos trabajando. Por otro lado, hablábamos de que, bueno, antes en Petit Comité, hablábamos de que a menudo se contempla el concepto de la seguridad como, bueno, pues unos deberes que tengo que hacer, en los que tengo que dedicar un cierto presupuesto. Ha mencionado Rosa en la ponencia anterior muy bien el discurso de, bueno, queremos ser los mejores, nuestra solución es 100% garantizada, vamos a defenderlo todo como típicos conceptos de lo que no hay que hacer, pero la cuestión que nos estábamos planteando es otra, es de otro nivel de magnitud. La ciberseguridad solo es un pequeño presupuesto que tengo que gestionar para hacer estable determinadas partes de mi negocio, la operativa o la imagen de marca, o es algo que puede implicar también a la estrategia de las compañías. ¿Cómo lo veis? Pienso que debe que ser implicado en la estrategia de las compañías. Hoy en día, una empresa normal gasta alrededor del 6% de sus gastos de IT en ciberseguridad. Y esto ya es curioso porque ciberseguridad no es solo un tema de IT, es un tema del negocio, y mesurar el gasto en una fracción del gasto para IT ya es no correcto. Pero si nos damos cuenta que muchas empresas ahora empiezan una transformación digital, sí, en automotivos y en otros tipos de transportes y bueno, la segunda onda en banking, etc. Claro que
una estrategia digital necesita también una estrategia de ciberseguridad. Si no, es un poco si se puede decir, un tren en curso de colisión. Y a la hora de vender ese valor diferencial desde la estrategia, los clientes, ¿cómo lo hacemos? Bueno, hay que empezar con lo que es importante para la empresa hoy y lo que va a ser importante para la empresa dentro de un par de meses o un par de años. Es decir, hay que entender las joyas de la corona, porque no se puede proteger todo, ¿no? Es que, claro, con dinero sin límites se puede proteger mucho, pero incluso con eso no todo. Pero la mayoría de las compañías no tienen dinero sin límite. Pues hay que saber qué es importante, qué quiero proteger y dónde acepto que pase algo, pero después soy capaz con tecnología adecuada de contenerlo y de luchar contra una infección como el cuerpo humano. Y esas son decisiones que los técnicos no pueden tomar. Por eso se necesita el input, la información de negocio. Roberto, ¿cómo lo ves desde IGECOM, más o menos? No, lo vemos exactamente igual. A día de hoy los ataques, bueno, como ha comentado antes también Rosa, ha dicho muchas cosas muy importantes desde mi punto de vista. Hay muchos tipos de ataques hoy en día. Estamos comentando que todo el mundo tiene WhatsApp, que todo el mundo se conecta a YouTube porque quiero ver un vídeo, todo el mundo está conectado hoy en día. El problema no es que un usuario o una persona esté conectada. El problema es que además de estar conectada, está también dentro de una empresa. Hoy sabemos todos el famoso billoz, cada uno tiene su propio dispositivo, cada uno hace lo que quiere, entre comillas, de tal forma que les van a atacar. Un ataque a una empresa puede ser un ataque escandaloso, un ataque noticioso como ha sido el WannaCry. Bueno, pues salen prensas, los miles de millones que se ha afectado, las pérdidas que hay, reputación, directivos, etcétera, etcétera. Pero el problema, por ejemplo, está sobre todo en esos ataques que son silenciosos. Como bien ha comentado Rosa, la media de un ataque puede estar dentro de nuestra organización 100 días y nosotros no enterarnos. Y ya no hablo de nosotros como una empresa normal y corriente, como una empresa grande, una empresa pequeña, sino que incluso fabricantes de antivirus han reconocido que han tenido malware dentro de sus organizaciones durante 100 días sin saberlo. Ese es un gran problema. Al estar todo conectado, el problema va a ser detectarlo y mitigarlo. Es lo que nosotros estamos viendo siempre. Y en ese doble objetivo, las herramientas ayudan. Efectivamente, hay un montón de herramientas técnicas que son las que tienen que prevenir esos ataques o las que tienen que ver qué es lo que ocurre dentro de lo que es nuestra red. Ese es el objetivo principal que nosotros tenemos. Esos ataques van a ser, por ejemplo, para robar información. Pues todo el mundo a día de hoy está trabajando con herramientas tipo Office, tipo PDFs, es decir, la información está en documentos. Esos documentos, cuando alguien nos ataca, uno de los objetivos puede ser de manera muy silenciosa ir robando esa información. Robando esa información de tal forma que puede pasar a la competencia o puede pasar a manos de malos, vamos a decir, de las personas malas. ¿Qué es lo que hay que hacer? Bueno, pues mediante herramientas, en este caso, por ejemplo, para la protección de los documentos, herramientas de tipo IRM, lo que nosotros vamos a hacer es tener un control más exhaustivo de esos documentos. Tener un control para que no pueda ser abierto por cualquier persona. O incluso, en el caso de que yo pierda esa información, que la pueda destruir en cualquier momento. Pues sería en el caso de ataques, bueno, pues el famoso caso de los papeles de Panamá, por ejemplo. Y ahí el profesional que gestiona las herramientas juega un papel diferencial o ¿cuál es vuestra opinión? Sí, es un papel bastante diferencial. Porque, por ejemplo, hablaba Estefan también de las de las necesidades de adaptar los modelos de contratación de ciberseguridad, muy a menudo pensando, por ejemplo, en pequeña empresa, aunque no exclusivamente, en todo lo que es el mundo de la ciberseguridad gestionada,
Ahí entiendo que la herramienta es fundamental, pero también es interesante, o por lo menos igual de importante, el profesional que maneja la herramienta. Sí, pienso que se necesitan los dos, las herramientas y los procesos, los planes y la capacidad de la gente. Es un poco como no puedes ganar una batalla solo con tanques, pero sin plan. Tampoco puedes ganar una batalla con plan sin tanques. Pues necesitas dos y necesitas práctica. Eso es difícil en empresas pequeñas porque solo tienes tanta gente. Por eso, una otra tendencia que es más y más visible es la necesidad de colaborar. Algunos ponentes ya han hablado de esto aquí, pero la colaboración en ciberseguridad es muy importante. Hace unos 5 o 6 años lo que hemos visto es que muchas empresas intentaban competir en seguridad. Es decir, si mi seguridad es mejor que la tuya, pues igual puedo ganar. No, son mucho más innovadores los malos, que tienen redes muy eficaces, y la única manera de sobrevivir es de colaborar, de intercambiar información, de igual usar servicios compartidos para cosas que no se pueden hacer en empresas pequeñas, y también de colaborar a lo largo de la cadena de suministros. Todo un reto, competir, colaborar entre competidores, toda una lección que tendremos que ir aprendiendo de alguna manera entre todos. El mundo IT, bueno, más o menos podemos compartir un par de décadas largas de experiencia, pero ¿qué pasa con el mundo OT? ¿Qué pasa con entornos industriales, con comunicaciones no basadas en IP, con máquinas que no han sido pensadas para convertirse en servicios y ahora nuevos modelos de negocio que queremos servitizarlo todo? ¿Cómo veis el mundo OT desde vuestra experiencia? Hombre, yo desde nuestro punto de vista, y ha habido muchos casos, el famoso caso de Stanex, que atacaron una central nuclear, bueno, atacaron entre comillas, pero llegaron a tener el control de unas centrifugadoras, de una central nuclear, por el mero hecho de introducir a alguien un USB y empezar a repartirse por toda la red hasta llegar a su objetivo. Entonces, nosotros lo que vemos es que el mundo OT, que además en el País Vasco yo considero que es bastante importante por el tipo de industria que hay, vemos que es un mundo que nació, los productos que se están utilizando, las soluciones que se están utilizando, nacieron, estamos hablando de hace 20, 25 años. No estaban pensadas en la seguridad, no se pensaba en ese momento en la seguridad, porque, bueno, entre otras cosas se pensaba que era algo efímero que estaba ahí y además eran entornos muy aislados. Hoy en día esos entornos aislados ya no lo son tanto. Todos estos dispositivos están controlados por un ordenador que tiene un comportamiento X, con un sistema operativo X, y que además tiene alguien que los va a gestionar, un usuario que al final va a estar ahí. Entonces, como estamos en el mundo que no está pensado para la seguridad, ahora ya, pues como ha comentado Rosa, desde hace unos años ya sí se está pensando en la seguridad en esos puntos débiles que había. Bien, nosotros lo que vemos es que es necesario herramientas que sepan en todo momento qué, quién, cuándo y cómo se está accediendo a esos dispositivos. Cómo se está accediendo a esos PLCs, por ejemplo. Para poder, basándonos en un baseline, en unas estadísticas, unos parámetros que nosotros tenemos, poder detectar en cualquier momento qué es lo que ocurre. No en una pantalla de ordenador. Una pantalla de ordenador a mí me engaña. Una pantalla de ordenador yo veo X información. No tiene nada que ver con lo que puede estar pasando realmente en el dispositivo. Entonces, nosotros lo que pensamos es que hay que ir al dispositivo y mirar el comportamiento de ese dispositivo. Viendo eso, qué, quién, cuándo y cómo está accediendo a él. Y eso ya vais viendo que hay una aplicación creciente en fábricas, en distinto tipo de industria, con distintos tipos de proceso, que de alguna forma vamos haciendo, digamos, los deberes. Eso es, ya hay soluciones que han nacido específicamente para el mundo de OT, no para el mundo de IT. Dentro del mundo industrial, el automóvil, precisamente, me resulta difícil desconectar el uno del otro, sabiendo que... ¿cómo lo vivís? ¿Yo?
Voy a coger a ese directivo de la empresa, le voy a sentar en el coche y le voy a robar los datos. Porque en toda la jornada de hoy no he hablado de una realidad. Ese directivo de esa empresa conduce un coche o va con su chofer y le pueden robar su privacidad. Voy a bajar a un caso también que puede ser mucho más real. Las PDAs de la logística de distribución de Coca-Cola acceden a ellas y alteran los datos de distribución de toda una red como Coca-Cola. O las embajadas, o el Endacari, el coche en el que va, o hablamos de securización de flotas, de la Ertzaintza, de la policía. Nadie está tratando ese tema y es muy grave. Entonces, ¿qué estrategia? Desde el grupo que lidero, estamos trazando dos estrategias. Una, no se puede hablar de securización de las flotas, como se está haciendo, sin conocer el nivel de ciberseguridad que ofrece un coche. O sea, en este momento no hay ningún organismo en el mundo que diga qué coche es el más ciberseguro. O sea, es un Audi, es un BMW. Y en este momento tenemos a gente decidiendo en qué coches van. Presidentes, Casa Real, Lehendakari, Ertzaintza, policía. Y no se conoce el nivel de ciberseguridad de los coches. Entonces, desde Grupo Civentia lo que hemos hecho ha sido crear un test de ciberseguridad, como has comentado antes, con unos protocolos en los que se demuestra y se estandariza qué nivel mínimo debe reunir un coche. Y estamos hablando del coche conectado, el que existe hoy, que lleva ABS, airbag, Wi-Fi, Bluetooth. O sea, no me estoy yendo a elevar unos eléctricos. No nos estamos yendo a coches autónomos, que es lo que están hablando, sino al coche que estamos utilizando hoy en día. Y por otra parte, lo que hemos hecho también es trazar una estrategia con HackerCar, que es un medio de comunicación, porque lo que está faltando es concienciación de que se necesita ciberseguridad cuando conduces tu coche, te subes en un coche, seas directivo, seas usuario, seas ministro, seas embajador. O sea, estamos utilizando coches y son vulnerables. Y en toda la jornada, repito, me alegra mucho estar en este momento porque creo que el automóvil es una parte muy importante de esa industria y mueve mucho dinero de esas empresas y de la economía de un país. O sea, es todo. Y de nuestras vidas. Hablamos de vida privada y hablamos de nuestras vidas. Igual que existe un organismo como EURONCAP, que vela por la seguridad de las personas, que el coche en caso de accidente pueda funcionar todos los sistemas de seguridad y la persona esté protegida, estamos hablando de lo mismo, proteger tus datos y proteger tu vida, que no accedan a poder frenar un coche y acelerarlo, ni que accedan a tu vida privada. Es lo más sagrado. Madre mía. Perdón. Igual, la cosa es que es aún más largo que los coches, porque lo que dices vale también para la mayoría de las industrias de transporte humano, coches, trenes, aviones, naves, pero también transporte de bienes, otra vez naves, etcétera, pero también de datos, ¿no? De telecomunicación, etcétera. Sí. Una de las dificultades que hay es que los procesos de certificación de ese tipo de productos son bastante lentos para hacerlos seguros, ¿no? Hasta que un avión puede poner pasajeros, toma unos cuantos años. Pero la innovación de los ataques es mucho más rápido. Es una dificultad principal que tenemos. En una cierta manera, nosotros lo vimos como dices, un arms race, una espiral no sé cómo una carrera armamentística. Sí. ¿No? Es por eso que no, vamos a decir, para nosotros seguridad no es un proyecto o no es una solución. Seguridad es un programa, como entrenamiento de recursos humanos, como bastantes otras cosas. Mientras estás en el negocio, ¿no? Debes que ocuparte de seguridad y de agujeros nuevos. Creo que era Bruce Schneier, el conocido criptógrafo, algunos dicen que es el Chuck Norris de la seguridad de la información, que decía algo así como que las compañías se dividían en dos, las que han sido hackeadas y las que lo van a ser. ¿Qué hacemos, dado que el discurso parece que, si lo queremos aterrizar a la realidad de las cosas, es de hacer los deberes lo mejor posible con el presupuesto que tenemos? ¿Qué hacemos cuando nos pasa algo
esos 100 días de permanencia de alguien inspeccionando nuestros sistemas, lo detectamos, los 100 días no acaban ahí, sigue la amenaza. ¿Cómo conseguimos organizaciones que se recuperen o que de alguna forma sean capaces de minimizar el impacto, esa resiliencia, ¿no? Esa recuperación de un estado estable de las cosas? Practice makes perfect. Hay que practicarlo. Hay que desarrollar planes de respuesta y practicarlo. Al principio es interesante, después de unas cuantas veces es un poco aburrido, es decir, hay que modificar el script del plan, pero hay que practicarlo, porque sin practicar no va a funcionar. Un ejemplo bastante conocido es el del hack de Target, hace ahora 6 años, pienso, 5 o 6 años, que tenían toda la tecnología instalada de FireEye, uno de los mejores en su tiempo. Y los proveedores del servicio han visto el ataque, pero la gente de Target no tenían un proceso para hacer algo con esa información, pues no hacían nada y unos cuantos meses más tarde venía el FBI para decir, ¿pasa algo? Si eso es lo que tenéis previsto, pues bien, si no, tenéis que hacer algo. Hay que practicar. Mucho de exploración, de adentrarnos en lo desconocido. ¿Vuestra experiencia más o menos en IGECOM por dónde? Sí, es parecida? Sí, es muy parecida. Sobre todo, lo que vemos nosotros es que hay que aprender mucho de lo que nos ha ocurrido. Es una cosa que estamos viendo. También vemos que hay que concienciar mucho a la gente. Los ataques pueden venir por fuera, pero pueden venir por dentro. Por dentro intencionada o no intencionadamente. Para atacar a un directivo, para atacar a un CEO, para robar información a un CEO, no tienen por qué atacar al CEO. Pueden entrar por un usuario normal y corriente que tiene un usuario en Facebook, que está buscando unas vacaciones y que le llega una oferta de mira qué bien, vacaciones en tal sitio, esta oferta. La va a pinchar, la va a ver y automáticamente ya está infectado. Ya está infectado, una vez dentro va a ir propagándose. Entonces lo que vemos es sobre todo que hay que concienciar al usuario, hay que educar al usuario. Todos los usuarios, con todo lo que sale en prensa, sabe muy bien que no todo lo que viene por WhatsApp, no todo lo que viene por correo es bueno, y todo el mundo sabe que no regala a nadie. A mí el otro día, personalmente, me llegó un WhatsApp de un conocido supermercado que, haciendo clic en el enlace, entraba en el sorteo de no sé qué. Yo, gracias a Dios, estoy en este mundo y no lo hice. Pero es una forma muy fácil de entrar. Entonces, hay que concienciar al usuario. Cuando hemos sido atacados, no vale solo con poner el remedio a, mira, he sido atacado por aquí, voy a poner la barrera en este punto por el que he sido atacado. Sino que hay que concienciar, hay que tener una educación, una formación hacia los usuarios de qué deben hacer o qué no deben hacer. Es algo que está muy de moda y cada vez se está entendiendo más, son las campañas de phishing. Nosotros en empresas tecnológicas hemos hecho campañas de phishing y la gente cae. Incluso en empresas tecnológicas, empresas que saben de qué va el problema. Aún así caen y es una forma de concienciarlo. ¿Habéis hecho campañas dentro de la organización? Y fuera de la organización. Y fuera, estudiando de alguna manera, poniendo trampas a los usuarios. Eso es. Comportamiento del usuario. ¿Y el resultado? Los resultados suelen sorprender. ¿Hay algún sesgo en las plantillas o el área de IT responde un poco mejor? No, es en todo en general. Hombre, normalmente los que nos dedicamos a la seguridad no solemos caer tan a menudo. O sea, que tendría un cierto sentido el hacer un algo para evangelizar a tus empleados, a tus usuarios. Educarles. Además, es que las campañas de phishing están muy dirigidas. O sea, tú vas a duplicar la página web de un banco o la página web incluso de un producto que puedes utilizar dentro de tu empresa, lo vas a personalizar la campaña de phishing. Con lo cual ves que la gente suele caer.
Es también una pregunta de la cultura que es muy importante. Una cuestión es la conciencia, la otra es la cultura, porque tenemos a menudo la discusión con nuestros clientes, would you fire somebody who violates your policy? Normalmente la gente dice sí, ¿no? Después decimos, vale, ¿y cuánto has virado la última persona por algo así? Nunca. Que es difícil, es decir, por un lado necesitas consecuencias para no cumplir con los policías, por otro lado se necesita una atmósfera o una cultura de no culpabilizar, porque lo que veo a menudo es que clientes cuando han sido hackeados buscan por la persona culpable en lugar de buscar por una solución. Y claro, eso cambia el comportamiento de la gente, que después dice no voy a compartir lo que sé porque igual me van a culpabilizar. Y esas son las dos cosas que también se deben que decir en la directiva de las empresas más altas. ¿Qué cultura queremos alrededor de esto? ¿Cómo vamos a manejar ese tipo de conflicto? Bueno, precisamente en un pasado reciente, en mayo, entró en vigor el nuevo reglamento de seguridad, de protección de datos, etcétera. ¿Habéis notado qué conclusiones tenéis en estos primeros meses? ¿Ha cambiado algo? Desde luego tuvimos unas avalanchas importantes de permisos de acceso y demás. ¿Cuál es vuestra experiencia a ese respecto? La gente se ha concienciado mucho. Sabían, además lo que comentas, sabían desde hace varios años que iba a llegar el día, han esperado hasta el último momento, pero bueno, eso es bastante típico, pero sí hemos visto que ha habido un cambio bastante grande en la concienciación. O sea, la gente ahora quiere cumplir, y aparte que está obligada, vamos, pero sí está muy preocupada en cumplir bien la normativa. ¿Ha servido de alguna forma para, yo por ejemplo, personalmente, se da el caso de que, por ejemplo, ante un cambio de teléfono, te das cuenta de que cada aplicación te está pidiendo permiso para un montón de piezas de conexión con el resto de aplicaciones? Lo que tampoco sé muy bien es el impacto que puede tener después, una vez concedido el permiso en el largo plazo. ¿Cómo veis que después de esta primera, digamos, puesta de largo del reglamento va a ir evolucionando bueno, la respuesta que le damos desde las empresas? Bueno, pienso que es un primer paso, ¿no? Es un montón de cosas que tienes que aceptar o no. Ya para nosotros no es fácil de leer todo eso. Ahora, para mi madre que tiene un teléfono pero también tiene más que 80 años, imposible, ¿no? Es decir, es un poco entre inducir conciencia en la gente y también un ejercicio de compliance. Y compliance es un primer paso muy importante y bueno, pero nosotros pensamos que de hecho lo que se necesita es seguridad beyond compliance, es decir, más allá que compliance, ¿no? Puede ser solo el principio y se necesitan mecanismos que funcionan con menos conocimiento, pienso, del usuario. Bueno, concienciación. Hablando de concienciación y volviendo, por ejemplo, al caso que tenemos del automóvil, el automóvil es un sector que tiene bastante regulación. Esa concienciación Una concienciación. tiene que empezar, tiene que ser, hemos hablado del usuario, el usuario no lo está pidiendo También todavía. de las instituciones. Estamos hablando de abajo arriba, pero de arriba, Sí, sí. de arriba abajo. Las instituciones están frías todavía. Hablas de ciberseguridad en el Ministerio de Industria, en Innovación y todavía lo ven Departamento de Seguridad Nacional. Todavía se preguntan, pero ciberseguridad está en su hoja de ruta, o sea, entienden que llevan teléfonos encriptados, que trabajan, pero no ven nunca que un coche es un ordenador con ruedas, totalmente vulnerable. O sea, las propias instituciones, con lo cual hay que empezar también a trabajar ahí. Hemos hablado de la sociedad y del usuario. Estamos hablando también de los fabricantes de coches. Pero los fabricantes de coches, ante un problema de ciberseguridad, lo que comentan es, yo tengo un proveedor
si no está la central. Hablo de España. Entonces, no hay departamentos de comunicación y de marketing trabajando en las gestiones de crisis que comentaban mis compañeros en las empresas. O sea, llamas al departamento y excepto Porsche no hay ninguna marca hoy que tenga a alguien experto en ciberseguridad. Hablo de España siempre, no estoy hablando de Europa. En Europa, por eso era la siguiente. En Europa sí, porque siempre te delegan a la central. Entonces, falta también una concienciación. Y lo dije antes, el día que una marca de coches ofrezca en su pack de regalo un pack de ciberseguridad como ofrece el Confort o como ofrece el de lujo, como ofrece el de sonido, multimedia, ese día habremos dado un gran paso. Es que da la sensación que en un primer corto plazo quizá puede ser un pack extra, pero tengo la sensación, es una sensación personal, imperfecta, tengo la sensación de que muy rápidamente tendría que ser algo así como asegurar que el embrague no se rompe. Quiero decir que la seguridad afecta a la estabilidad. Está regulado, el embrague se rompe a tantos kilómetros y tanto uso. O sea, tiene fecha de Pero no es un caducidad pack cualquier extra, sistema de el seguridad. embrague, El sistema de seguridad o cualquier sistema que afecte a la ciberseguridad también tiene una fecha de caducidad y de hecho van evolucionando y mejorando las marcas. La cuestión es definirlo y definirlo sin ningún tipo de pudor, como igual que dicen, hay una llamada a revisión porque un modelo no funciona bien el airbag, que se diga lo mismo, o sea, hay una llamada de revisión. Hasta ahora no existen las llamadas a revisión por un problema de ciberseguridad, que yo sepa. Creo que ha habido una... Es una idea buena cuando se combina con una construcción modular, porque no puedes echar tu coche en la basura cada 2 años, como lo haces con tu teléfono, ¿no? Es que Sí, pero el airbag tiene fecha de caducidad. Sí, O sea, pero es decir, hay que encontrar una solución y un diseño desde el principio para intercambiar los módulos de seguridad o algo así. Porque normalmente un tren, ¿no? Coches, bueno, se quedan durante 8 o 9 años. No, te guardas tu coche 8 o 9 años normalmente, sí, ¿no? 10 años el airbag. 10 años o algo así. Pero un tren o un avión se usa 25 años, 30 años. Es un valor enorme. No se puede echar cada 2 años solo porque alguna ataca nueva ha salido. Pero los coches ya no hace falta que vayan al taller ni enchufarlos a la ECU o a la centralita. O sea, ahora por control remoto se pueden actualizar datos. No, solo hasta un cierto lado, porque la seguridad se hace en un pequeño, ordenador. Como tu teléfono, lo puedes actualizar hasta un cierto nivel del sistema operativo. Después el ordenador es demasiado débil, no puede hacerlo. Es decir, tienes que sacar del motor la platina y el chip que controla el chisme, pones otro más nuevo dentro y después igual funciona. Es difícil, es posible, se hace en algunos productos ya, como por ejemplo en motores de aviones y eso, pero en motores de automóviles todavía no. Y el sistema de códigos y de encriptamiento, o sea, debería, la prueba que hicimos para poder hacer el protocolo de ciberseguridad que debería reunir un coche como mínimo, hicimos una prueba con un modelo y accediendo a través de la ECU, solamente con un solo código pudimos acceder al airbag, a los frenos y a todos los sistemas de seguridad. Y por control remoto accedimos a todos los datos y a la aplicación sin ningún problema. Eso fue una prueba, la que tenemos registrada, y por eso a partir de ahí empezamos a trabajar en que tenía que existir un organismo, que en este caso es Eurocipcar, que regulase el mínimo nivel de ciberseguridad que tendrían que tener los coches. Y a partir de ahí todo el camino por recorrer, coches autónomos, todo, pero empecemos por hoy, que yo creo que es un camino muy bonito y que todos entramos al coche con un móvil que se conecta, con un ordenador que se conecta y el usuario está demandándolo. Déjame solo que dé unos datos, porque creo que es interesante. A tu disposición. El 66, yo soy como Rosa, con mis datos. El 66% de los españoles que van a cambiar de coche piensan en uno conectado. Y entendiéndolo el conectado que hemos comentado antes, el 90% de los conductores demandan más formación tecnológica para manejarlos. Hay un problema de formación. El 94%, y esto es muy interesante por la llave del control remoto que hemos comentado antes, está preocupado porque se pueda acceder de forma remota a los datos que genera un vehículo. 94%. Son estudios con fuentes como Connected Car, Kantar, o sea, son serios, el RAC, una sociedad automovilista. Y a corto plazo,
La seguridad de los datos dicen que será de serie. La seguridad de datos de serie, lo que estábamos hablando del PAC. Claro. Y en el 2022 todos los coches nuevos estarán conectados a Internet. Es la realidad. O sea, no hay que girar la cabeza ante esta realidad. Creo que el automóvil es muy importante, insisto, y la ciberseguridad. Y como marcas, has mencionado una marca que justo es una marca premium. ¿No hay otras? La prueba que hicimos para hacer el referentes? protocolo de trabajo para medir ese nivel de ciberseguridad de un coche y los estándares mínimos que debía reunir, la hicimos con un coche, uno de los más vendidos en España, una marca popular y un coche gama media-baja. O sea, que tenía los mínimos sistemas de seguridad, como he comentado antes, Bluetooth, Wi-Fi, elevarunas eléctricos. O sea, que no estamos hablando de un coche premium que tenga el Park Assistant, que también es vulnerable, etcétera, etcétera. Ya, no, lo decía por intentar buscar referencias por parte de la industria, bueno, pues que de alguna forma vengan a aportar también una cierta, bueno, pues quizá si somos pioneros, pues o somos los líderes, ser los líderes para todo, ¿no? También en clave de securizar cuestiones electrónicas en los vehículos, en los productos. Empezando por medir ese nivel de ciberseguridad, Sí. podremos securizar flotas mejor que Israel. Y estamos capacitados. En España hay mucho talento y hay grandes empresas capaces de hacer ese trabajo. Y no está fuera a lo mejor. No, eso lo tenemos. Te lo digo como periodista después de investigar Eso lo tenemos claro. los servicios que Bueno, ofrecen. de hecho, aquí hay un muy buen nivel. Sí, de hecho me viene a la mente, sin irme muy lejos, un conocido fabricante de software de seguridad que tenemos a menos de, no sé, bueno, pues aquí bastante cerca, casualmente lleno de antiguos alumnos de Deusto hasta la bandera, y que nos solían hablar hace ya unos cuantos años de una cifra que hablaban ya hace 8 años por lo menos, hablaban de unas 75.000 variantes víricas que aparecen todas las mañanas en el mundo y que se convierten en un reto. Mañana a las 6 de la mañana aparecerán 75.000 variantes víricas más, que se generan lógicamente automáticamente por industrias subversivas que se dedican a ganar dinero con el fraude digital o con fraude convencional apoyado en tecnologías digitales. Todo esto, alguna referencia, hablando en el lunch, en concreto de IBM, apuntaba a que hay que gestionarlo con inteligencia artificial. Un administrador de sistemas o un desarrollador de producto que tenga que estudiar todas las mañanas 75.000 casos nuevos de bichos que se meten en el código distintos a los que vio ayer, no es algo tratable a mano. ¿Qué opináis? Aparece la inteligencia artificial como algo que se viene hablando en los últimos tiempos, la analítica de datos masivos, ¿todo esto tiene algún sentido? Sí, es una cuestión muy interesante. Es que tengo muchos clientes que me preguntan si la inteligencia artificial no va a solucionar nuestros problemas de ciberseguridad. Pero pienso que si se usa bien puede ser una herramienta muy poderosa, pero a la vez también es una arma muy poderosa para las redes de atacantes. Es decir, es otro paso en esta espiral. Y también lo que es interesante es que inteligencia artificial usa datos para aprender. Ahora, después toma decisiones. Y esas decisiones son muy difíciles de entender después, como nuestras decisiones. Es muy importante y muy difícil de proteger estos datos, esa base de datos de la cual el algoritmo aprende. Es decir, si tú puedes manipular el base de informaciones que usa un algoritmo, el algoritmo puede decir que igual no abre tu coche o igual mata al niño enfrente del coche en lugar de frenar o lo que sea. Es decir, es una herramienta, es una arma y también es un cible nuevo de ataque. Tenemos reto por delante. Me da mucha pena, la organización nos indica que se va acabando nuestro tiempo. Verdaderamente un placer contar con los ponentes que hemos tenido, Roberto, Estefan, Azucena.
Unas conclusiones de lo que hemos ido hablando, he podido ir anotando más o menos. Roberto apuesta porque esto va de invertir, no de concebir el presupuesto en ciberseguridad como un gasto, sino como una inversión para mantener la sostenibilidad y la competitividad de nuestro negocio. Estefan apunta a que la ciberseguridad no solo es una pieza de conocimiento, sino que la transformación digital sin una adecuada estrategia de ciberseguridad es inevitablemente, decíamos en el pincho, un tren en curso de colisión. Y el caso, para mí, desde luego, espectacular de esa nueva frontera. El ordenador está muy bien, el sistema informático, el móvil parece que ha sido la siguiente frontera de seguridad, pero desde luego la que pone los pelos como escarpias es la del automóvil, en el que nos metemos todas las mañanas y todas las tardes. Azucena lo planteaba más en clave de pregunta. ¿Cómo podemos sostener el que nuestro coche tenga ahora mismo estos grados bajos de ciberseguridad? Cómo concienciar de abajo arriba al usuario, desde luego, porque si no hay negocio la compañía no tal, pero también de arriba abajo, desde el punto de vista de las instituciones, desde la responsabilidad de lo que es el negocio en sí mismo, ¿no? Y bueno, para ir terminando, os preguntaría, si tuviéramos que resumir estas conclusiones con algo muy periodístico, que puede ser, pues, por ejemplo, un titular, ¿cuál sería vuestro titular? Roberto. Yo justo lo que has comentado, hay que mirar lo que es la ciberseguridad hoy en día como una inversión, no como un gasto. Y además hay que fijarse en que lo que nosotros tengamos, las medidas que tengamos desplegadas, que sean efectivas. Al fin y al cabo, las medidas las ha desplegado alguien que es humano. Entonces vamos a ver, con otras herramientas que hay en el mercado, vamos a ver si esas medidas que he puesto son efectivas y realmente me están protegiendo. Gracias. Estefan. Bueno, para mí es que ciberseguridad debe ser una prioridad de negocio, puesto de que una transformación digital sin adecuada estrategia de ciberseguridad es un tren en curso de colisión. Lo mío es muy sencillo, que igual que exigimos que un coche sea seguro, tenemos que exigir que sea ciberseguro desde ya. Y que, esto ya barro para mi casa, que deberíamos apoyar el test de Eurocipcar porque si lo lidera España, yo creo que nos merecemos llevar esa bandera. O sea, hablamos de vidas físicas y de vida privada y es sagrado. Y sería un proyecto muy bonito impulsado desde España. No dejemos que otro gobierno se lo lleve. Pues nada más, muchas gracias. Sí, les pediría un fuerte aplauso a nuestros ponentes. Gracias, muchas gracias.